Así sencillo, la iglesia que Dios quiere. La iglesia que Dios quiere. Hoy vamos a ver 3 cosas nomás. A manera de introducción quisiera que oiga lo siguiente. Hay un modelo de iglesia en la Biblia que deberíamos poner atención. Nace y crece para cumplir el propósito de Dios que culmina con la misión de Cristo en la redención del hombre. Ahora vemos al Redentor dando instrucciones a sus discípulos, a quienes les encomienda la continuación del gran plan redentor de Dios. Ahora somos nosotros la iglesia encomendada para esta misión. Del capítulo 1, que es el primer capítulo del libro de los Hechos, hemos extraído 3 pensamientos. Y quiero que lo sintamos, lo saboreemos de veras despacio. El primer pensamiento yo le llamo la iglesia que Dios quiere, espera la promesa del Padre. La iglesia que Dios quiere espera la promesa del Padre. Aquellos esperaron. Nosotros, si ya lo disfrutamos, vivámoslo. Pero si no, esperemos. Ya vamos a hablar de eso. Segundo, la iglesia que Dios quiere está pendiente del regreso de Jesús. Ellos se sorprenden cuando Jesús se fue, pero luego quedan con aquella esperanza. Así vendrá. Y el tercer pensamiento es: la iglesia que Dios quiere persevera unánime en la oración. Ahora sí quiero que leamos, hermanos, ese capítulo 1, cuando menos estos versículos que le acabo de mencionar. Hechos capítulo 1. Todo el capítulo habla de eso, ¿no? Pero solamente vamos a leer los versículos. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Quién está diciendo eso? El doctor Lucas. Era un médico. Sabemos que fue Lucas quien escribió el Evangelio, su Evangelio que se llama así, Evangelio de Lucas. Pero que él escribe el libro de los Hechos y es como la continuación del Evangelio de Lucas. Luego dice el versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba. Está hablando de Jesús. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, es decir, Jesús, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ya Jesucristo estaba resucitado 40 días y siempre Él les hablaba a los discípulos. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa, subrayemos eso. No se vayan de aquí de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Esta es la primera parte. No se vayan, esperen la promesa. Ya vamos a explicar eso de la promesa. Luego dice el versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los discípulos habían sido bautizados en agua, pero no habían sido bautizados por el Espíritu Santo. Este es el problema de gran cantidad de cristianos, pero gran cantidad de cristianos que fueron bautizados en agua,
pero por lo que sea, ¿no? Porque algunas veces por descuido, por incredulidad, por prejuicios, no se busca esa experiencia de ser bautizado con el Espíritu Santo. Y es lo que les está diciendo Jesús. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Los discípulos tenían esa curiosidad, ¿no? Ellos esperaban al Mesías, al Rey, al ungido. Y Pedro lo dijo. Y Jesús se identificó, ¿no? Como el Rey. Pero, qué sorpresa. Muere. Pero qué alegría, resucita y ahora nos está hablando, ya ha resucitado. Así que preguntémosle, ¿qué pasó con el reino? Y Cristo le dice: tranquilos, no les toca a ustedes, no es el momento. Eso es potestad de mi Padre. Pero ahí viene una cosa importante. El reino de Jesucristo aquí en la tierra, que lo estamos esperando y se dará allá, según Apocalipsis 20, va a estar conformado por personas. Y esas personas son la iglesia, los redimidos, los salvados. Oiga, los salvados, los redimidos, todos, no solamente judíos, sino también gentiles, sobre todo gentiles, ¿no? Pero para que estén ahí salvados, hay que evangelizar, hay que ir por todos lados. Y no se puede ir si no se recibe el poder. Por eso ese versículo de oro, después que le da la explicación acerca del reino, le dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces sí, van a darle continuidad a mi proyecto y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, Samaria, hasta lo último de la tierra. Mire dónde se ponen las bases sólidas, de ahí arrancan, ¿no? Por eso este capítulo 1 es importantísimo, súper importante, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, mis amados, la primera parte que tenemos que ver es eso. La iglesia que Él quiere es la iglesia que debe esperar, está esperando, o debe esperar, o debe experimentar esa promesa del Espíritu Santo, ¿no? Que lo vamos a explicar más a fondo. Luego viene la segunda parte, y es cuando Jesucristo comenzó a alzarse, a levantarse. Es interesante, ¿no? Y los discípulos comenzaron a ver que se iba y se fue. Pero aparecieron dos ángeles. Varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, así vendrá. Ellos se quedaron impactados con esa palabra, así vendrá. Por eso yo le llamo a esta segunda parte, mis amados, la iglesia que Dios quiere está pendiente del regreso de Cristo. Eso lo vamos a ampliar, ¿no? Porque el regreso de Cristo está a las puertas. Pero no vayamos a confundir el regreso de Cristo a la tierra por su iglesia con el regreso de Cristo a la tierra a reinar. Ya ese es otro tema. Y por último, pues, pensando ellos en esa gran promesa del Espíritu Santo, había un líder que se llamaba Pedro y los convoca a todos a la oración. Solo póngame el versículo que me gusta tanto, 14. Dice ahí en ese versículo 14 que la iglesia, todos los que estaban ahí reunidos, congregados, comenzaron todos, unánimes, a la oración. Todos estos, eran 120, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos.
Esta es la clave, ¿no? Después que oraron 10 días juntos, fue cuando vino aquel gran estruendo y vino el Espíritu Santo sobre ellos. Mis amados, hoy le pregunto a usted, ¿cómo quiere usted la iglesia? El tema es sencillo, la iglesia que Dios quiere, ¿no? Y ya vimos aquí algunas particularidades de lo que Dios quiere, pero ¿usted cómo la quiere? No, yo quiero que nos sinceremos. Estamos en un país donde, bendito el Altísimo, hay iglesia aquí, hay iglesia allá, hay iglesia allá, hay iglesia acá, ¿no? Y yo en mis campañas evangelísticas donde he ido a predicar, me he llevado experiencias lindas con los hermanos. Si se trata de organización, de formalidad, seriedad, no hay como los del Taber, la iglesia bautista, ¿no? Qué gente más organizada. Son exactos en los horarios. Bien presentable, ¿no? Todo el mundo bien presentable. No, lo bueno se copia. Pero también he tenido el privilegio de ir a la iglesia o a las iglesias donde a mí me identifican las asambleas de Dios. Tiene lo suyo. Hay organización, trabajo, dinámica y presencia del Espíritu Santo. Porque la asamblea de Dios no solo lo enseña, sino que lo predica y vive. Pero luego también he tenido el privilegio de ir a las iglesias proféticas. Las iglesias proféticas son pentecostales, pero ellos tienen una gracia especial, ¿no? Son tan alegres, pero tan alegres, tan encendidos, pero yo le digo, no hay. Cuando comienzan a cantar, ¿verdad? Echándole leña al fuego, echándole leña al fuego, oígame, se encienden y es una belleza. No, de veras, es una belleza, ¿no? Algunos ya me están mirando mal porque yo los admiro a ellos y los aplaudo. No, hermanos, vayan a sentarse allí. Al ratito usted va a sentir un deseo de unirse. Pues sí, pues, el Espíritu de Dios. Entonces, ¿cuál es la iglesia? Ya dijeron ustedes, tú dijiste que la iglesia... Pero aquí está en la Biblia el modelo. No hay pérdida, el modelo de la Biblia. Quiero que oremos para que el Espíritu Santo nos enseñe, nos instruya, ¿no? Y nos motive. Oye, di a mi Padre Santo, bendito, bueno, precioso, mi Padre. Invocamos el gran nombre de Jesús, tu Hijo, mi Señor. Y te suplicamos, mi Padre, que nos enseñe, nos instruya, nos abras los ojos. Enséñanos. Anhelamos, mi Señor, ser una iglesia que te agrada, que te satisface. La iglesia que tú quieres. Oh Espíritu Divino, Espíritu Santo de Dios, te lo ruego. En el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Gracias, mi Padre. Así sea. Amén. Y decimos, amén. Comencemos. La iglesia que Dios quiere espera la promesa del Espíritu Santo, espera la promesa del Padre. Mis amados, cuando uno de veras se sincera con Dios y llega a entender que todo el mover, la acción de Dios con nosotros, en relación con nosotros, en todo ahí está el Espíritu Santo de Dios. Ahí está el Espíritu Santo de Dios. Y si Él no está, eso no funciona.
¿Se acuerdan ustedes que allá en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía y en tinieblas? Hay una teoría que dice que cuando el diablo cayó, pues desarmó todo, ¿no? Podría ser. Pero lo que quiero es que resalte allí, que agrega, y el Espíritu de Dios se movía. Mire de allá el mover, usa esa palabra, el mover. Y el Espíritu Santo de Dios se movía sobre las aguas. Y agrega, para ordenarlo todo, para llenarlo todo, para poner luz en las tinieblas. Es obra del Espíritu Santo. Yo prediqué un mensaje ya hace unos años en una campaña basada en ese versículo. Y lo disfruté y Dios me dio cosecha. ¿Por qué? ¿Cuál es la aplicación número 1? Si la tierra estaba desordenada, cuando yo vine a Jesús y usted, ¿cómo estaba su vida? En un completo desorden. ¿O no es cierto? ¿Y cómo estaba la tierra también? Vacía. Y cuando venimos a Jesucristo, ¿cómo estábamos? Vacíos. Y en tinieblas. Pero ¿quién se encargó de ordenar todo allá a la tierra y llenarlo todo y dejarlo bonito, todo? El Espíritu Santo. Pues ese Espíritu de Dios que se menciona ahí es el Espíritu de Dios que nos tomó a nosotros cual tierra arruinada, ¿no? Destruida. Y qué lindo, ¿no? Nos llenó, nos dio vida. Bueno, desde allá usted puede observar toda la Escritura donde el Espíritu de Dios se mueve. Se mueve. Se mueve. Claro, hay pasajes bíblicos donde sobresale la acción del Espíritu Santo. Con los jueces, por ejemplo, ¿no? Con las unciones que venían de manera figurada sobre los sacerdotes, el aceite sobre ellos, sobre los profetas, sobre los reyes. Ahí estaba el Espíritu Santo. Entonces Dios trabajó mucho con su Espíritu Santo, con su pueblo. La columna de fuego en la noche y la columna de nube en el día sobre su pueblo, ¿no? El Espíritu Santo. Esto es importantísimo, pero súper importante. Pero como estaba el pueblo gentil, ni creían ni nada, y un lado, ¿no? Entonces Dios en su grande amor y misericordia, pensando en nosotros, dio la profecía con Joel. Esa profecía usted ya la conoce, ya la ha leído, ya la hemos leído. Y cuando Joel dice allá, en los postreros días, ¿qué pasaría? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahí entramos, ¿quiénes? Toda la gentilidad, ¿no? Ahí entramos los gentiles. Recuerda que los gentiles son aquellas personas que no son israelitas, ¿no? Nosotros somos gentiles. Y los gentiles, pues, no eran bien vistos porque los gentiles tenían dos problemas. No solamente comían chancho, comían cerdo. Eran descuidados en su alimentación, ¿no? Sino que los gentiles se paganizaron y los cultos que hacían a sus dioses eran cultos vergonzosos, ¿no? Y ahí el apellido de perros, ¿no? Los gentiles. Pero qué lindo es Dios. En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahora, esa promesa estaba para los gentiles. Ahora, Cristo les pide a sus discípulos que vivan la experiencia del Espíritu Santo. Se los dijo allá atrás Jesús en Lucas, en el capítulo 24, versículo 49. Me gusta eso. Me gustaría que me pusiera ese versículo, allá está. Las instrucciones de Cristo, el versículo capítulo 24, versículo 49. ¿Qué les dice Jesús a los discípulos? Ese versículo es importante para nosotros, ¿no?
Jesús les dice a los discípulos: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre, que es la promesa que les dije dada por el profeta Joel. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Eso lo dijo en el Evangelio de Lucas. Y se lo repite a los discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 8, que usted ya conoce ese versículo. Ahora, ponga atención. Si estamos hablando de la iglesia modelo, las bases, y Jesús les pide a los discípulos que ellos tenían que estar ahí esperando, y claro, en oración, hasta que recibieran. ¿Por qué nosotros, la iglesia, muchas veces descuidamos esa área? Esto amerita un análisis, una reflexión, ¿no? Y agréguele, ponga atención. Jesús nos deja el ejemplo. Cuando Jesús se fue a bautizar en agua, fue bautizado también en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre él. Y él lo testifica en Lucas 4:18 cuando dice: el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor está sobre mí. Esta es la vida correcta del cristiano. Usted, mi amado, mi amada hermana, mi amado hermano, si no ha vivido una experiencia de verdad con el Espíritu Santo de Dios, comience creyendo. Lo que pasa es que el adversario, el enemigo, ha sido astuto. Se ha encargado de denigrar y de torcer. Yo hay personas que las estimo, las amo y todo eso, pero cuando me dicen: no, eso es historia, eso sucedió. En otras palabras, eso no es para nosotros. Y están confinados a vivir una vida fría. Oigan, se los digo con el corazón. Una persona que no ha tenido experiencia de veras, de ser lleno del Espíritu Santo de Dios, su vida no le funciona. No le dan ganas de nada. Claro, la carne sí, ¿verdad? Échate un trago, la carne sí, ¿verdad? Comete este filete de vaca, ¿verdad? En fin, y la carne sí, ¿verdad? Óigame. Pero en las cosas espirituales no funciona. Es que es el Espíritu Santo de Dios el que de veras. Es como cuando se le pone fuego al cohete, ¿no? ¡Ah! Acción, movimiento. Una persona llena del Espíritu Santo de Dios canta con regocijo. Sí, se mueve. No se sorprenda, ¿no? Una persona llena del Espíritu Santo de Dios no se está quieta. ¿A quién le hablo del Evangelio? ¿A quién voy? Vamos. ¿Se da cuenta? Entonces, esta es una experiencia que se está desperdiciando porque pues, no se ha creído, no se cree. Y le decía de que el mismo enemigo ha aprovechado para sembrar duda, prejuicio. Yo lo he escuchado. ¿Y qué van a decir? Cuando uno les habla, ¿verdad?, de esa experiencia gloriosa, de las lenguas angelicales, y dicen algunas señoronas fufurufas en las iglesias, y dicen: ¿y qué van a decir? Que estoy loca. Oiga, no se trata de eso, mis amados. No, de veras, no se trata de eso. Digo yo, qué triste, ¿no? No, los veo así, ¿verdad? Pensativo. Mis amados, es que, óiganme, piense. No le estoy llevando a hacer cosas extravagantes. No, simplemente que disfrute. Ya le explico más.
Oye, pues sí, porque no se puede explicar. Algunas veces se ha enojado Carlos Bernal conmigo y también mi profesor aquí, ¿verdad? Porque les digo yo, no se puede ser maestro si no se vive. Ya me imagino que voy a ser estudiante de teología y el que me esté enseñando nunca ha pastoreado. Y el que me esté enseñando nunca ha hecho una campaña evangelística, no es evangelista. ¿No ha fundado una iglesia? No, hombre. Ya caí mal, ¿verdad? Le digo por qué, porque es lo que se vive. Si la teoría está en los libros y usted puede leerlo y releerlo y contarlo, pero otra cosa es vivirlo. Por eso les digo, esto de la experiencia del Espíritu Santo de Dios se vive. Pero para que se viva, se busca. Se busca. ¿Cuántos días estuvieron ellos esperando? 10 días. A 100. Esa promesa se cumplió, ¿no? Sí. La iglesia debemos seguir esos pasos, mis amados, ¿no? Fíjese que aquí el único que cuando hay una presencia de Dios, pero presencia, yo no soy honesto, yo lo que me da a mí es una cosa tremenda que yo me pongo a llorar. Pero a llorar imparablemente. Esa es mi expresión, ¿no? Pero yo disfruto la presencia de Él, ¿no? Pero otro siervo, por ejemplo, hoy no ha venido el hermano, él cuando está en la presencia de Dios de repente comienza a hablar lenguas. Oiga, lenguas. Y al mismo tiempo las interpreta. Eso está en la Biblia. 1 Corintios 12. Se llaman los dones espirituales. Son 9. Y uno tiene que buscarlo. Y yo con humildad les digo, ahí tengo yo el filtro. ¿Tengo de parte de Dios algún don con respecto al conocimiento o al entendimiento o a la sabiduría de las Escrituras? ¿Oyeron? Él es un maestro de la Biblia. Entonces, ¿cómo no voy a vivir agradecido? Pero los 9 dones no solo son para los predicadores, pastores, es para la iglesia, para todos. Entonces hay que pedirlo. Y qué lindo sería oír unas lenguas angelicales y luego la interpretación de una profecía. Sería maravilloso, ¿no? Sí. Pero si quieren nos vamos con los otros dones. Fe. Lo que usted dijo. Fe. Sí, Dios va a hacer esto. Yo lo creo. Esa es la fe. Pero luego, las sanidades. Orar por los enfermos. Echar a los diablos. Eso que usted decía, ya lo he hecho yo. Yo he echado al diablo. A medianoche, a veces de repente, como aquí no hay nadie. Y estos muchachos que me quieren meter miedo porque dicen que los dueños de acá, a ver qué cosas tenían, que hay en la noche hay sustos. Y que hay pasos y que hay, ¿cómo se dicen? Bultos, dice la gente, ¿verdad? Mire, sinceramente Dios me ama tanto que yo nunca he escuchado nada, ni he visto nada. Sí, no he escuchado nada, ni he visto nada. Y me dice alguien, ¿y que no escucha ahí por las 11, las 12 de la noche que mueven todas esas sillas y el movimiento? Yo no escucho nada. Una vez sentí una opresión y me desperté.
No era susto, sino... Y yo lo que hice fue reprender al diablo. Le dije, en el nombre de Jesús, te vas. Fuera, en el nombre de Jesús. Lo que usted dijo. Se cree y hay que actuar, ¿no? Pero estoy hablando de ese mover del Espíritu de Dios, ¿no? Entonces, mis amados, ¿queremos realmente ser una iglesia como Dios la quiere? Pues veamos estos lineamientos. La iglesia que quiere Dios es aquella que espera el mover del Espíritu Santo de Dios. Si usted en toda su vida no ha tenido una experiencia, comience, hombre. Comience. No me gusta ya repetir lo mismo porque parece disco rayado. Pero yo cuando llegué a Jesucristo era un joven terrible, ¿no? Imagínense un joven de 25 años, lépero, ¿verdad? Y cuando nos pasaron a todos los jóvenes, vengan todos los jóvenes, vamos a orar para que reciban el poder del Espíritu Santo. Y se comenzó aquella oración y todos los jóvenes, miren, muchos de ahí, aquello, ¿no? Y yo solo miraba para allá y miraba para acá y miraba para acá. Yo no recibí nada. Y le pasó a otro compañero igual. ¡Ja! Cuando terminó todo, no recibieron nada, carnales, mundanos, que no nos dijeron. Y quizás tenían razón. Pero ¿qué quiero decirle? Esto es lo que quiero en usted. Yo no me crucé de brazos. La inquietud, Dios mío, ¿y por qué yo no recibí? ¿Y por qué yo no viví esa experiencia, Señor? Mire, me acostaba a las 11 de la noche orando. Me levantaba a las 3 de la mañana a orar, a llorar, a gemir, a gemir. Casi los 3 meses, 2 meses y medio. Y de repente en una madrugada me despierto, mire, hablando lenguas, imparable. Imparable. Y mi linda madrecita, yo no me había casado todavía, se levanta asustada. ¿Y qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Pero yo no paraba. Y de ahí para allá, ¡ja! No paraban este chinito. Allá me iba a meter a las comunidades, mire, vea, predicar con todo. Venga Cristo, sálvese ahora. Ponía en práctica el evangelio de la samaritana. ¿Saben qué es eso? Testificar. Lo que hizo la samaritana, me he encontrado con Jesús, con el Mesías. Y me ha transformado. Es el evangelio más sencillo, ¿no? Mis amados, pero hay que vivir esa experiencia. ¿Cuántos se van a proponer buscarla? De verdad, buscarlo. Diga gloria a Dios entonces, mis amados. Así es. Ahora, la iglesia que Dios quiere está pendiente de su regreso. Aquí voy a ser breve, ¿no? ¿Qué pasó ahí en el versículo 9 al 11? Cristo comenzó a ascender a los cielos. Y los discípulos sorprendidos que se iba y se fue. Y entonces los ángeles estaban ahí y les dan las indicaciones. Este mismo Jesús que habéis visto ir, así vendrá. La iglesia que Dios quiere debe estar pendiente de veras del regreso del Señor. Así brevemente quiero hablarle del regreso de Cristo. Primero, lo que se conoce como el arrebatamiento. ¿Cómo se conoce? Ya no digan, yo no sé quién se inventó esa palabra. Rapto. No está en la Biblia. No hay un versículo que diga rapto. Y yo consulté con un abogado porque me causó curiosidad y me dice, no es correcto. Porque rapto es delito. Entonces Cristo no va a venir a cometer un delito, no, la palabra es arrebatamiento. Y así dice la Biblia. Ahora, esto del arrebatamiento, ¿no siente usted, no percibe usted que está muy cerca? No, ¿está muy cerca o no está muy cerca?
Cristo habló de tres cosas, de varias cosas, pero de tres cosas hay que, quizás cuatro. Dijo que cuando Él viniera iban a haber guerras y rumores de guerra. Le pregunto, ¿hay rumores de guerra? Eso, póngale atención. No de veras. Cada día pasan ahí, ¿verdad?, amenazándose las guerras y los rumores de guerras. Pero también Jesús habló de los terremotos. Yo le pregunto, ¿han habido terremotos? Y fuertes. Pero también Jesús habló de pestes, enfermedades. ¿Han habido y las hay? Y faltan. Ahí está, ¿no? Y Cristo habló de otra cosa. No solo de las enfermedades, no solamente de la guerra y los terremotos, sino que dijo una cosa. Será como en los días de Lot. ¿Y qué identifica Lot? A Sodoma y Gomorra. Nunca había visto yo tanto libertinaje en este problema, hermanos amados. Grave. Socialmente esto está grave, ¿no? Porque ahora ya los gobiernos, pues cuidadito que le diga al niño, si el niño dice yo soy virgen, pues dígale, usted síguele así, soy virgen. Entonces, qué tremendo, ¿no? Y ahora es un descaro por todos lados. Y la gente se rasga las vestiduras, Dios tranquilo, si Jesús dijo que cuando Él viniera iba a haber eso. Entonces eso significa que está a las puertas. Pero luego también la iglesia, mis amados, que Él quiere, debe estar pendiente del regreso de Él a reinar. Eso ya va a ser más adelante, después de los 7 años de tribulación y gran tribulación, según Apocalipsis. Cuando Él regresa, según el capítulo 19 de Apocalipsis, Él viene a reinar a la tierra, ¿no? Le vamos a dar tiempo más adelante a eso. Y por último, repita conmigo, la iglesia que Dios quiere persevera en oración. Solo póngame el versículo 14 para que cerremos. Otra vez, la iglesia que Dios quiere persevera en oración. Ahora, ¿por qué tenemos que orar? Dice que todos estos, los que estaban ahí, los 120, estaban reunidos unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí estaban. Pero hoy apliquémoslo. ¿Por qué razón debemos orar nosotros? Vaya, el hermano dice para no caer en tentación. En el sermón de las 9 voy a predicar un mensaje que se llama el Evangelio o el evangelismo, si quiere, del Padre. Del Padre. Porque después predicaré un mensaje que se llamará el evangelismo de Cristo. Y luego predicaré el evangelismo del Espíritu Santo. Esto me está conmoviendo. El compromiso con el Padre. Y los que estén en el culto de las 11 se van a dar gusto. No se vaya hoy. Pero ¿por qué tenemos que orar? La iglesia que Dios quiere, que le agrada, está en oración por las almas. Mire, hay un versículo que me ha revolucionado mi vida. Y ese versículo está en Santiago. Póngamelo, hermano, ese versículo de Santiago que me gusta tanto, capítulo 5, versículo 20. Este es el aperitivo, el anticipo. ¿Qué dice? Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, el que haga volver. Yo quiero ser ese hombre. Sepa que el que haga volver
al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. A esto lo quiero llevar, ¿no? El Padre está interesado en eso, ¿no? Que usted ya no sea un cristiano pasivo, ¿no? Se desespera. Siente lo que siente el Padre en el cielo. Ahora entendemos por qué la iglesia tiene que estar en oración. Por los pecadores, por los que se han alejado, por los que no han conocido a Jesús. Pero tenemos que estar en oración por nuestros hermanos, por todos nuestros hermanos que sufren. ¿Cuántos hermanos sufren? ¡Sufren! Y nosotros tenemos que estar en oración por ellos. Pero también por nosotros mismos, dijo el hermano, por las tentaciones, dijo el hermano. Tenemos que orar por la gente, ¿no? Cristianos de oración. ¿Cuántos se comprometen de veras? ¿Cuál es nuestra conclusión? Dios nuestro Padre, mi amado Cristo, está esperando una iglesia suya, que llene estas tres características. Uno, que espera al Espíritu Santo que le llene. Dos, que está pendiente de la venida de Jesús. Y tres, que permanece en la oración. Levantemos nuestras manos hacia arriba. Diga: mi Padre, mi Padre, mi Padre. Te adoramos, te exaltamos, te adoramos. Mi Padre bueno. Dígale: yo quiero ser esa persona, ese hijo tuyo. Quiero ser ese instrumento tuyo. Lléname de tu Espíritu Santo. Lléname de tu Espíritu Santo. Lléname de tu Espíritu Santo. Espíritu de Dios, te necesitamos. Ven sobre nosotros. Ven sobre nosotros. Voy a seguir predicando hasta que Cristo venga. No hay nada en este mundo que valga la pena mirar.